mi horizonte tenía mi eje Y, mi eje Z, que eran paralelos al borde del papel, y habíamos determinado que yo hacía un ángulo para determinar mi profundidad. Esto es X, ¿no es ¿sí o no? Entonces ya sabíamos cómo construir en esto. Lo segundo que hicimos fue que yo tenía mi eje Y paralelo, mi eje Z paralelo, mi eje X, sí, y ponía igual no importa, y ponía mi punto de fuga Z sobre el horizonte, y todas las líneas de profundidad iban a ese punto, ¿sí o no? Entonces estábamos trabajando un punto de fuga. Lo que vamos a ver en esta clase son 2 y 3 puntos de fuga, ¿cierto? Entonces, con 2, yo tengo mi eje Y que es paralelo al papel, tengo mi punto de fuga Z que está sobre el horizonte, mi punto de fuga X que está sobre el horizonte, y de ahora en adelante todos los puntos, o sea, todas las profundidades van a Z y todos los anchos van a X. ¿Z y X están en el horizonte? Sí, usted no puede poner puntos de fuga fuera del horizonte. Puede poner ciertos puntos para ayudarse en construcciones, pero no son puntos de fuga, así parezcan puntos de fuga, porque usted no puede tener 4 dimensiones en esta dimensión, o sea, en este plano dimensional, ¿no? Lo otro es que ahora tengo 3 puntos de fuga, ¿cierto? Entonces tengo mi punto de fuga Y, mi punto de fuga Z y mi punto de fuga X, ¿cierto? Y entonces cualquier punto que yo ponga en el espacio está ubicado con referencia a esos 3, ¿sí o no? Entonces fíjense que de aquí a acá casi que lo que cambia es que estamos agregando un punto adicional. O sea, realmente esta clase es muy fácil, parce, ¿no? Entonces voy a tener mi hoja de papel acá, voy a trazar mi horizonte, ¿cierto? Yo les recomiendo que pongan sus puntos de fuga fuera de la hoja. ¿Por qué? Porque estas secciones se van a distorsionar geométricamente, entonces no les van a cuadrar muy bien. Si alguno quiere hacer el intento en los bocetos de ver cómo se distorsiona, hay maneras de falsearlo, porque lo importante no es ser sino aparentar, pero pues la gracia es que no tengan errores geométricos, ¿sí o no, Julián? Sí, entonces empecemos con 2 puntos de fuga. Yo voy a tener, por ejemplo, la vertical del cubo de mi objeto, ¿sí o no? ¿Este punto para dónde va? Derecho. Pero dígame nombres euclidianos. PFX. Uy, ingeniero. PFZ. Vanessa, que ya quiere participar, está aquí, levanta la mano y se lo deja. ¿Este punto para dónde va? Allá. Dime un nombre. PFZ. Puchas, ya, usted ya había visto esto, ¿sí o no? Este lo mandamos para acá, ¿sí o no? Este lo mandamos para acá. Determino el frente de mi objeto. Este lo mandamos para acá, este lo mandamos para acá, y si todo está bien construido me debe cuadrar todo mágicamente, ¿sí o no? Entonces acá yo ya puedo poner, construir mi objeto, ¿sí o no? Puedo darle, vamos a hacer acá, vamos a darle esto así, ¿sí o no? Puedo... Profesor, ¿este punto dónde lo mando? ¿Cuál punto? Ese. ¿Este? ¿Este? No, este. ¿Acá? ¿Este punto? No, el de abajo. ¿Este? Sí. Claro, está acá y está acá. Pues de pronto me quedó un poquito mal fugado, pero... Como lo importante es aparentar. No más, ya sabe, ¿sí o no? Pero fíjense que yo puedo tener, digamos, una variación de esta perspectiva, ¿cierto? Y puedo tenerla vertical. Entonces voy a tener mi punto, mi línea de horizonte horizontal, y todas las horizontales van a ser paralelas a la línea de horizonte. Lo que yo voy a hacer es poner acá mi punto de fuga Z y mi punto de fuga Y. Entonces esto me sirve, por ejemplo, para lograr hacer como... perspectivas, digamos, que donde el punto de vista esté situado en el aire, ¿cierto? Entonces, fíjense, tengo acá, ¿esto lo fugo a dónde? PFZ. Igual. Entonces determino la profundidad de mi objeto, ¿sí o no? ¿Este para dónde va? Para Y, y ahí tengo mi cubo que todo lo contiene, ¿cierto? Vertical, ¿sí o no? ¿Sí o no? Acá, por ejemplo, hagamos un cubito arriba. Entonces, para que vean la diferencia, si por ejemplo el objeto está debajo del horizonte, ¿cierto? Pues yo lo veo picado. ¿Quién tiene la expresión de planos y encuadres? Yo. Sí, ahorita nos cuentes, ¿cierto? Y mi cubo, y si mi cubo está encima del horizonte, pues yo lo veo plano. ¿Qué plano? ¿Qué plano lo vemos? Contrapicado. ¿No? ¿Lo estás dudando? No, Me para asustas. nada. Listo, entonces ya vimos, digamos, 2 formas de hacer los puntos de fuga, de dos puntos de fuga. Venga, les voy a explicar, por ejemplo, digamos acá, que es una parte de su tarea. Por ejemplo, yo tengo mis puntos de fuga y voy a ver el cubo desde adentro. Entonces trazo la vertical, que es mi pared, ¿cierto?
¿Sí o no? Si ven el cubo desde adentro, como si estuviéramos dentro del cubo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Lady. Mega muerte. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito, digamos, hacer una cocina y quiero mandar una repisita acá, una mesita, ¿cierto? Entonces hago la base, ¿cierto? Luego levanto, ¿sí o no? Lo que quiera, le doy la altura que yo quiero, fugo, mire que esto me corta acá, fugo acá, ¿sí o no? Me corta acá, esto lo mando para acá, ¿cierto? Y este punto lo mando para acá, ¿sí o no? Y ahí tengo la repisa de mi... ¿Sí o no? De la vaina, hagamos una repisita acá arriba. Entonces yo, por ejemplo, determino la altura de mi repisa, fugo, ¿cierto? Digamos quiero hacerlas hasta acá de larga, ¿cierto? Fugo acá para determinar el ancho, ¿cierto? O sea, la profundidad de la repisa, ¿cierto? Obviamente puedo fugar también acá y puedo fugar también acá. Este punto lo mando acá al punto fugo de Z y me perdí, y acá tenemos la otra, ¿cierto? Entonces este lo fugo acá, este vendría para acá, y ahí debería estar quedándome mi... ¿Sí o no? Tengo un espacio interior con 2 puntos de fuga. Obviamente lo mismo lo podemos aplicar con 3 puntos de fuga, ¿sí o no? O con 1, pero pues bien. Listo, trabajemos entonces 3 puntos de fuga. Entonces yo les recomiendo que cuando hagan esos 3 puntos de fuga, lo mismo, pongan sus puntos de fuga fuera de la hoja. Entonces acuérdense que la semana pasada que hemos visto perspectiva, lo fugo, determino el frente de mi objeto también, ¿cierto? Lo fugo y aquí me resulta mágicamente el cubo que todo lo contiene, ¿sí o no? Fíjense que... ¿Ah? Sí, ahí queda, ¿sí o no? Fíjense que esta forma de ver de 3 puntos de fuga es lo más parecido que podemos tener en el dibujo, digamos, comparando con la visión normal, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos tener, nosotros vemos estereoscópicamente, ¿sí o no? O sea, vemos por los 2 ojos. La angulación de los ojos es lo que hace que nosotros percibamos la distancia, ¿sí o no? Por eso los depredadores tienen los ojos adelante y los depredados tienen los ojos a los lados, pues para cuidarse, ¿cierto? Pero el león tiene los ojos adelante pues porque necesita determinar la distancia de la vaina, ¿no? ¿Sí? Y ya podemos tener este punto de fuga, el punto de fuga Y también abajo, ¿cierto? Entonces yo puedo poner acá, vamos a poner acá y vamos a poner por ejemplo Z, X y Y. Entonces puedo trazar mi cubo, ¿sí o no? Mi altura, lo fugo, determino la profundidad de mi objeto, cierro acá, determino el frente de mi objeto, fugo, ¿cierto? Esta línea viene acá, esta línea viene acá, esta línea viene acá, y aquí ya voy a tener mi cubo que todo lo contiene en perspectiva aérea, ¿sí o no? Que ya no le decimos aérea.